porque si la sentencia europea sobre las cláusulas suelo fue un varapalo para la banca, ahora este sector afronta una nueva bofetada judicial, esta vez sobre gastos hipotecarios que podría obligar a las entidades a devolver una nueva suma millonaria. Y es que varias sentencias recientes citan un dictamen del Tribunal Supremo que anuló en 2015 por abusiva la política bancaria de repercutir al cliente todos los gastos de formalización de hipotecas. Aquí tenemos ya otro motivo más para reclamar. ¿Tan clara es esta sentencia como la del Tribunal Europeo con las cláusulas suelo, Joaquín? Bueno, vamos a ver, la claridad en el mundo del derecho, bueno, pues a veces hay que buscarla, porque la claridad se puede enturbiar por la diferente posición que mantienen las partes en un procedimiento, ¿no? Pero lo que sí está claro es que la diferencia entre el tema de las cláusulas suelo y es que si bien parten de un mismo concepto jurídico, es decir, declarar nulo o nula una cláusula, lo que estamos determinando es cuáles son los efectos de esa nulidad. Recordamos que los efectos de la nulidad de la cláusula suelo o de la famosa cláusula suelo, los efectos que daban el Tribunal Supremo limitó esos efectos de nulidad a unos determinados supuestos y que la indemnización, el pago de esas cantidades que se habían percibido de más por parte de los bancos quedaba delimitado a un tiempo determinado. El Tribunal en Europa lo que determinó es que esos efectos debían retrotraerse más atrás. Es decir, lo que estaba claro era que esas cláusulas eran nulas, por lo menos las que estaban siendo objeto de procedimiento, y que lo que teníamos que determinar eran cuáles eran los efectos. Lo que dice el Tribunal Europeo es que esos efectos son que hay que devolver el dinero desde la primera peseta que se aplicó mal, o el primer euro que se aplicó mal esa cláusula suelo. Dicho esto, aquí tenemos un tema algo semejante. Aquí ha habido un tribunal, o ha habido una resolución que parece que ya va a ser doctrina, en la que se establece que una cláusula determinada, que es una cláusula que aplicaba el BBVA, ha sido declarada nula. Es decir, que los tribunales han entendido que esa cláusula no tiene que tener ninguna validez. Y si no tiene ninguna validez, lo que tenemos que determinar es cuáles son los efectos que se tendrían en ese procedimiento, en ese caso, en la distribución de esos gastos, si esa cláusula, como es nula, se ha declarado nula, no está. Y ahí es donde está el caballo de batalla. Es decir, qué gastos son los que se van a poder devolver y cuál es la cuantía de los mismos y en qué condiciones se van a devolver. Hablamos de los gastos en el momento de formalizar la hipoteca. Eso es, en los gastos del momento de formalizar la hipoteca, porque además hay que tener en cuenta que cuando uno formaliza una hipoteca, no solamente hace una hipoteca y hace otro, lo que nosotros llamamos otro negocio jurídico, que es una compraventa. Es decir, los gastos que tienen que ver con la compraventa no están afectados aquí, que son unos gastos e impuestos que son también muy importantes. Están afectados los gastos de la hipoteca, que es el documento, vamos a ver, que es el negocio jurídico en virtud del cual el banco se asegura a través de la hipoteca, es decir, a través de la preferencia en la venta del piso correspondiente, se asegura el cobro de la deuda o del dinero que ha prestado. Bueno, pues esa cuestión de los gastos sobre esa hipoteca es lo que queda anulado en la medida en que esa cláusula se entiende que es abusiva, puesto que hacía que el consumidor asumiese unos gastos que los que eran mayores que los que tenía que asumir con la ley en la mano. ¿Que tendría que asumir al 100% la entidad financiera? O en unos casos en parte, porque hay ahora mismo determinadas entidades financieras lo que están haciendo es modificar esas cláusulas y bueno, pues determinar qué gastos tienen que abonar y qué gastos no tienen que abonar. Vale, sí. Un segundo. Ovidio y yo estamos en este caso, que sí, no lo sabemos, tenemos que estudiarlo, pero para hacer fuerza aquí, Ovidio y yo estamos. ¿Qué tenemos que hacer mañana mismo? Bueno, en principio, dos casos, cláusula suelo y gastos. Los de la cláusula, sí, los gastos lo que hay que hacer primero, determinar si tenemos en nuestra primero los gastos que desembolsamos, es decir, porque no todo el mundo desembolsa los mismos gastos. Hay que tener en cuenta que es un momento cuando se realizan este tipo de operaciones en la que uno, normalmente como consumidor, está en manos de alguna manera del dinero que le está entregando el banco, de dinero del cual liquida unas cantidades y a veces no somos conscientes de las cantidades que hemos pagado a costa de ese dinero que nos ha entregado el banco previamente. Con lo cual lo primero que hay que hacer es recopilar toda la documentación y ver qué gastos y qué impuestos se pagaron. Porque una de las cosas que más, uno de los aspectos que más problemática va a suscitar de aquí en adelante, porque hay ya sentencias contradictorias, es, volviendo a determinar esos efectos de
la devolución o esos efectos de la nulidad de esa cláusula es determinar si el impuesto de actos jurídicos documentados que se pagó del impreso 600 lo tiene que pagar el banco o lo tiene que pagar el consumidor, que es precisamente quizá la parte más importante de esos gastos que pueden ser reintegrados. No sé si es muy apresurado lo que estoy diciendo. Y también otra cosa. Abogado en ristre. Eso es. Lo que hay que hacer es... Si ganamos nos pagan las costas encima, ¿no? Sí, si uno gana completamente, lo normal es que abonen las costas. Si perdemos, ¿cuánto podemos perder? Pues depende de la cuantía de lo que se reclame. Y depende también si la estimación es parcial o no es parcial de la demanda. ¿En tanto por ciento? Bueno, en tanto por ciento no se puede saber porque hay una casuística que puede ser muy grande y no se pueden establecer generalidades. Yo lo que sí diría, un consejo. En principio, lo que hay que hacer es asesorarse, porque no todas las cláusulas son iguales. De momento, solamente se ha declarado nula la del BVA y el resto de cláusulas, todas más o menos son similares, pero todavía no se han declarado nulas. Entonces hay que determinar a ver cuáles son esas cosas. Después hay que saber, hay que tener muy clara la documentación que uno tiene, es decir, qué documentación conserva de esos gastos. La puede volver a pedir si la ha perdido, sí, ¿no? La puede volver a pedir, pero es que, insisto, muchas veces este tipo de operaciones, lo digo porque ha habido clientes que han venido a mi despacho y que les está costando conseguir esta documentación, no por otra cosa, sino porque no se acuerdan exactamente dónde la tienen y demás. Entonces hay que recopilarla, porque claro, las facturas hay que tenerlas acreditadas y demás. Entonces, bueno, pues esta cuestión es lo primero. En segundo lugar, hay que hacer una reclamación, una reclamación al banco directamente, en principio. Es decir, no recomendamos nunca acudir directamente a los tribunales sin hacer una reclamación previa. Y por lo tanto, bueno, pues yo lo que aconsejaría es que se pusiesen en manos de un abogado. Y en el supuesto de que ese mismo cliente que ya reúne los requisitos para poner esa denuncia, ¿no?, también ha tenido una refinanciación de esa hipoteca y ha tenido que volver a acudir a la notaría, ¿otra vez puede haber una cláusula abusiva? Bueno, ahí? Concretamente es curioso porque lo que tú estás planteando, ya hay una audiencia, concretamente la audiencia de Zaragoza, que precisamente el único caso o hasta ahora, de los casos que hay discordantes en que no reconoce que se deben pagar esos gastos, es precisamente cuando ha habido una refinanciación. Ajá. ¿Por qué? Porque dice que es precisamente el cliente el que solicita al banco esa refinanciación. Ya digo que es una teoría, o vamos, es una tendencia jurisprudencial. Por lo tanto, habrá que estar un poco a ver qué es lo que sucede y cuál es la tendencia jurisprudencial y cuál es la unificación, si es que existe, al final en todo esto. Ovidio, ¿lo has entendido? Pues relativamente, la verdad, que es muy complejo. Yo por eso digo que es muy importante que la gente acuda a un abogado. Es decir, porque aquí podemos estar explicando, y yo tengo que explicar generalidades, pero el caso es concreto, es que de cada uno. Y por lo tanto hay que mirar y examinar cada caso concreto y a través de ese caso establecer en qué posición está dentro de las posibilidades que tenemos de reclamar y explicar muy bien al cliente efectivamente las posibilidades de éxito. Pero en cualquier caso están ya dando avisos a la banca para decirles, señores, ustedes no van a poder hacer lo que les dé la gana porque al final van a acabar pagándolo. Claro, porque además la legislación sobre los aspectos de consumo de los consumidores es una legislación que es protectora precisamente ante este tipo de cláusulas, siempre lo ha sido y además así se ha demostrado, en las que el consumidor está indefenso ante lo que nosotros denominamos contratos de adhesión, es decir, un contrato en el que si lo quieres bien y si no lo quieres no. Claro. Cuando de hecho no se podía hacer otra cosa que acudir a ese tipo de contratos, porque si no, no te daban la hipoteca, que es lo que necesitabas para acceder a la vivienda. Efectivamente, eso tiene un nombre que por educación vamos a omitir, que estamos delante de mucha gente, cuando no tienes más remedio que hacer algo, ¿no? Vale. Ovidio, ¿quieres comentar algo al respecto? No, la verdad es que además, bueno, pues, ante el verbo fácil del letrado y documentado de Joaquín, ¿qué voy a decir yo? Yo voy a asumir, por supuesto, lo que ha dicho y bueno, tendremos que ir al abogado mañana mismo a plantearle nuestra situación. Bueno, en cuanto a la cuestión de las cláusulas suelo, yo recomendaría esperar un poco al viernes, que es cuando el gobierno va a saber, porque habrá que examinar el decreto y ver exactamente. Estaremos a la próxima semana a ponernos en manos de un buen abogado y que nos solucione el tema. Bueno, pues sí que vas a poder opinar, Ovidio, de lo siguiente.